Esto es el contenido, lo que nosotros vamos a tratar de abordar el día de hoy, sé que el tiempo nos da, y más que todo, empezamos con definir lo que es una polilitiasis y posteriormente las posibles complicaciones de la misma. Antes que todo, es importante saber dónde estamos parados, ¿no? Entonces, siempre es bueno al dar una charla, primero que todo repasar, para nosotros como ciudadanos, la anatomía. Entonces, tenemos que estar claros para estar claros en la patología, tenemos que entender primero qué es lo normal, ¿no? Entonces, hay que hacer una idea que nos ubicamos en el hígado. El hígado metaboliza muchísimas cosas, y una de esas viene siendo las sales biliares, ¿no? Entonces, estas se producen en el hígado y el fin de ellas es llegar hasta, viene siendo la segunda porción del duodeno, a través de los conductos intrahepáticos, posteriormente extrahepáticos, está la vesícula biliar, que después hablaremos de ella, cuál es el rol de ella, y esta se fusiona después con el conducto pancreático hasta llegar hasta lo que es la segunda porción del duodeno. Okay. Preguntas claves o cosas que les pueden preguntar en el examen es el triángulo de Calot. ¿Alguien tiene idea o me puede decir cuáles son las estructuras que conforman el triángulo de Calot? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, hay 19 personas. ¿Nadie sabe? Por lo menos que digan que no, ¿no? Para continuar. No, pues, Bueno, lo forman tres estructuras, ¿no? La primera que viene siendo el conducto hepático común, ¿ok? Los americanos utilizan la nomenclatura del CBD, que es como un Bartok, que viene siendo de la confluencia hasta abajo. Nosotros, a nivel latino, utilizamos el hepático común, y donde entra el cístico, que viene siendo esta estructura que está aquí, que es el inicio de lo que viene siendo la vesícula biliar, el conducto que se une o inicia o se fusiona con la vesícula, hacia abajo, viene siendo el colédoco. Entonces, las estructuras son vertical, viene siendo el conducto hepático común, posteriormente el conducto cístico lateral, y en algunos textos hablan del borde lateral del hígado, el lóbulo hepático derecho. En otras nomenclaturas hablan de la arteria cística, así que anote cualquiera de las dos. No sé, el doctor Perjalivieso Jacopoulos cuál le preguntará, pero es una pregunta que les van a preguntar. ¿Okay? Entonces, ya todo en materia de lo que compete ya, únicamente vamos a estar claros, vamos a hablar de los problemas biliares asociados a piedra, ¿ok? O litos. Todo el resto de los problemas que no están asociados no me corresponde aquí, ya que son patologías que la maneja el internista, no el cirujano. Entonces, ¿qué es colelitiasis? Es sencillo como todo. Todos los términos vienen de latín. Cole, vesícula, litiasis, litos. Entonces, la presencia de cálculos en lo que es la vesícula biliar. ¿Con qué frecuencia lo vemos? Depende, la nomenclatura habla hasta un 20% de la población va a presentar lo que es barro o litos, ¿no? Eso lo encontramos incluso más todavía. ¿En qué personas vemos? Usualmente en personas blancas, hispanos, chilenos, y en afroamericanos menos. Sin embargo, últimamente estamos viendo también en todas las edades, en todas las razas, en personas obesas, en personas delgadas. Eso yo creo que está cambiando bastante, ¿no? Capaz tenga que ver asociado con el tema de la alimentación, todo este tipo de dietas también o cambios que están surgiendo con los últimos años, pienso que también tienen algo que ver. Entonces, importante, tipos de cálculos, ¿no? Los cálculos negros significa que hay hemólisis, ¿ok? Usualmente se llaman de cirróticos en bebés.
Los chocolates es cuando ya hay algún tipo de bacteria. Los de colesterol, que son los que nosotros más vemos, son amarillos usualmente, ¿no? ¿Por qué se produce? Por una sobresaturación en la bilis del colesterol. Esto hace que haya una estasis y se forme, como después de un aguacero, hay un lodo, se forme un barro, ¿no? Esto prácticamente es lo mismo. Factores de riesgo. Esta es otra pregunta que les pueden hacer. Esto ya está casi discontinuado, sin embargo, es algo clásico, ¿no? Y utilizamos lo que son las 4F. ¿Por qué las 4Fs? Eso viene de los americanos, que es female, mujeres, en edad fértil, algo sobrepeso, gordas, y la edad a los 40. Eso, si ustedes me preguntan a mí, a nivel personal, no es lo que estamos viendo últimamente. Estamos viendo personas de 16, 17 años, personas de 80 años, personas delgadas o obesas, o sea, estamos viendo de todo ya. Así que eso, como toda la medicina, son cosas que van a ir cambiando. Lo que yo creo que está asociado, que aquí colocamos siempre la nutrición, ¿no? Y algo que hace falta aquí, y en un factor de riesgo, es pacientes que fluctúan de peso o que tienen antecedentes de cirugías bariátricas, ¿ok? Tienen una pérdida de peso repentina, entonces ese colesterol tiene una tendencia a presentar más estasis del mismo, ¿no? El tener piedras en la vesícula no significa que enseguida hay que ir donde un cirujano, hay que hacer una intervención, hay que entender de que todas las intervenciones, aunque las personas jóvenes no les pasa nada por lo general, siempre hay un riesgo, ¿no? Igual en personas adultas, personas comprometidas, como le quieran llamar. Entonces, sabemos que si el 20% de la población en ese estudio que mostré, o en esa cifra que mostré, tiene cálculo en la vesícula, un 60-80% no van a presentar síntomas. Entonces, estos pacientes nosotros sencillamente los vigilamos, ¿ok? Muchos son hallazgos incidentales. Sin embargo, el 20% restante del paciente que nosotros sí tenemos que captar y hacerles saber de que si no toman la decisión de operarse, porque es el único tratamiento que existe para esto, eventualmente puede ser que esta molestia aumente y ocasione otro tipo de problemas. Entonces, ya entrando en los cuadros sintomáticos, el más leve es el cólico biliar. El cólico biliar viene siendo un dolor fuerte a nivel de lo que es el hipocondrio derecho. Algunos pacientes refieren también el epigastrio, asociado a vómito, náuseas. Pero lo importante es que esto está fuertemente relacionado a que el paciente, esto le sucede después que ingiere alimentos. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Hay que imaginar que la vesícula tiene una forma de pera, ¿no? Entonces, ¿qué ustedes piensan que ocurre cuando uno está en ayuno con la vesícula? A ver, son 20 personas. ¿Qué se le ocurre que pasa con la vesícula? ¿Está más distendida, menos distendida? ¿Qué ustedes creen que pasa cuando el paciente está en ayuno? ¿Alguien que diga no, sí, por lo menos para que están ahí? Pienso que se encuentra más entendido. Más distendida, ¿verdad? Bueno, si no, yo tengo los nombres aquí, así que voy a empezar a tener que llamarlos, pues, porque no sé si están ahí o no. Bueno, usualmente sí es cierto, la vesícula se distiende, ¿no? Y al momento de distenderse, usualmente no hay dolor. ¿Por qué? Porque el lito está bailando, o está flotando, o está tranquilo, está chilling en la vesícula. El tema es cuando uno come. Entonces, hay enzimas que ocasionan que ésta se contraiga. Y todo este líquido o volumen que está en la vesícula no puede llegar al sitio donde tiene que llegar debido a que hay una obstrucción mecánica. Entonces, ahí es donde empieza el dolor.
sea, el dolor siempre será después de la comida. Y eso es otra pregunta que les pueden hacer. Entonces, paciente, ¿qué pasa? Acude a cuarto de urgencia, con muchas náuseas, vómito, un dolor. Lo que nos hace entonces pensar de que hay que hacer un estudio. ¿Cuál ustedes consideran que es el estudio costo efectivo de elección para determinar si el paciente tiene o no algún problema en la vesícula? Ultrasonido, doctor. Ultrasonido, exacto. La tomografía, ¿qué piensan? ¿Por qué no pide una tomografía? Pues una resonancia o algo así. ¿Qué ventaja me va a dar el ultrasonido, que es por la cual lo mandamos, versus los otros estudios? ¿Qué es? A ver, vamos a ver quién. Pues. Vamos a preguntarle será así, pues. Vamos a preguntarle a Brian. Pues, Brian, ¿por qué tú crees que el doctor dijo que un ultrasonido, pues? Y si hubo una resonancia. Yo pienso, doctor, que el ultrasonido es más costo efectivo. Eso significa que el paciente le agota $50 versus 700, ¿no? Correcto, ¿Okay? correcto. Aparte que en un momento rápido yo puedo identificar esto, ¿ok? Una resonancia demora 2 horas para que se le haga al paciente y después que me lo interpreten otras un poco de horas más. O sea que es un estudio bastante sencillo. Otra cosa importante que hay que ver es que no es invasivo, y lo otro que tampoco significa un tipo de riesgo como radiación al paciente, ¿ok? Así que usualmente utilizamos ¿qué desventaja tenemos? Que bueno, porque tenemos que ver que el que haga el estudio sea un tipo que sea bueno también, ¿no? Pues si no podemos tener muchos fallos, ¿no? Más que todo es ese, ¿ok? Entonces, paciente ya a cuarta urgencia, se le pone el medicamento, se le hace ultrasonido, se que tiene pena en la vesícula, pero a diferencia de colecistitis no tiene cambio inflamatorio, ¿ok? Este paciente, aquí hay 2 alternativas. Si el dolor es muy intenso, se puede operar en esa hospitalización o se puede referir a la consulta y entonces se programa una cirugía electiva, ¿ok? ¿Cuál va a ser la diferencia de 2 cosas? Uno, que no tenga cambio inflamatorio, y la otra, que el paciente tolere o tenga una buena respuesta a los medicamentos, ¿ok? Entonces, eso es el cólico biliar. Colecistitis ya nos habla de un proceso inflamatorio, ¿no? Ya pasamos ya esa piedra, ocasionado ya un daño en la misma vesícula. Ya sabes, ya una vesícula enferma y ha tenido muchos episodios que muchas veces nos confundimos con gastritis, con un dolor en el colon, dolor en la espalda, dolor, todo tipo, pero eso se le llama paciente omeprazol, gastrigel y nada, Tylenol, el paciente mejora, hasta que ya vemos que la vesícula ya va a explotar, ¿ok? Ya la piedra está enclavada, como llamamos, la piedra está totalmente en el cístico y ahí no hay manera que se mueva. Entonces, ahí ya el paciente aumenta, ¿no? Estos, como dice ahí, la máquina por obstrucción, como ven aquí, esto es lo que ocurre, y esta piedra que usualmente sale por aquí, baila, y esta piedra está totalmente enclavada. Hay ciertos, ya que hablamos de ultrasonido, hay algo que nosotros vemos también, ¿no? El radiólogo nos va a reportar que las paredes de la misma están aumentadas de la vesícula. Siempre que se aumenta cualquier tipo de estructura o se inflama, siempre hay un poquito de líquido, no va a haber el cálculo aquí, o la piedra, y al momento de presionar nos va a decir que tiene dolor. Ya con eso nosotros tenemos que matricularlo como una colecistitis y explicarle al paciente de que esto es una cirugía de urgencia. Esta es la cirugía que nosotros de manera electiva o hasta electiva urgencia más realizamos en nuestra profesión. Entonces, esto de aguda o crónica, más que todo era en el tiempo de antes, ¿no? Nosotros tenemos que estar claros de que estos pacientes nosotros tenemos, para que el beneficio y disminuir las complicaciones sean lo óptimo, operar durante las primeras 24 a 48 horas. Y hace 72 horas le estamos dando un poquito más. ¿Por qué? Porque después el resto de las estructuras empiezan a adherirse a la misma y podemos
son los que son lesiones de vía biliar, sangrados. Entonces ya la recuperación es más tórpida, ¿no? Crónica, usualmente lo hacemos, pasa mucho en Santo Tomás, tenemos un volumen alto, no tenemos el tiempo adecuado, y bueno, pues lo que hacemos es que le damos antibiótico, y si pasan 72 horas o 4 días, nos mandamos para la casa, que mejore con inflamatorio siempre y cuando toleren la dieta, y después la operamos a los 20 y pico días. No es lo ideal ni lo óptimo, pero es al definir crónica lo que hacemos, pues. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos, es prácticamente lo mismo. Hay una obstrucción y un edema con una isquemia de la misma, ¿no? Ok, importante, pues. A ver, ¿quién me puede definir cuál es el signo de Murphy? A ver, Erika Zamudio, pues. Erika. Es un dolor que Ok, se produce cuando comprimimos en el área de la vesícula biliar. ok. Ponte que tú tienes un paciente acostado. ¿Tú qué le pides al paciente que haga para realizar el signo de Murphy y ver si es positivo o negativo? Se le solicita que dé una inspiración profunda, doctor. Ok, el tipo la hace, pero ¿qué usted tiene que hacerle al paciente? Palparlo y debe de haber dolor. Ok, anatómicamente, ¿dónde le hace la Derecho. palpación? A nivel del hipocondrio derecho. Bueno, el hipocondrio derecho es grande, pero a nivel de qué, o sea, siempre hay que utilizar la clavícula cuando tú quieres, o la axila, o me entiendes, para poder estar más preciso en el sitio, porque el hipocondrio derecho puede ser de reborde costal hasta casi hasta la entrada del epigastrio, ¿no? Entonces, usualmente uno le pide línea media clavicular a nivel de lo que es el hipocondrio derecho. Lo que le pide al paciente es que inspire y expire, ¿no? Y uno va al momento de la expiración, uno va profundizando. El paciente tiene dolor, ya uno suspende y uno ya lo catalogaba como un signo de Murphy positivo. Que no es lo mismo a palpar el hipocondrio derecho y tener dolor, son cosas distintas. Es decir, de Courvoisier, ¿alguien sabe? O vamos a la listita de vuelta. Un Courvoisier Terrier. Si no me equivoco, son 3 signos, que sería ictericia mecánica. No, de Courvoisier, no. Al signo, al examen físico. El signo sí no me lo sé. ¿Alguien? Bueno, como estamos contra el tiempo, se los voy a dar de tarea, ¿no? ¿Ok? Pues búsquenlo, porque yo le decía al doctor Pérez Valdivieso que se los pregunte. ¿Ok? Entonces, esto ya lo hablamos, el ultrasonido, así que vamos a continuar. Esta es una imagen, aquí podemos ver lo que es la pared de la vesícula, que está aumentada de tamaño, lo que queremos reflejar. Esta es la piedra, ¿ok? Usualmente esta tiene una sombra, ¿qué viene siendo eso? Entonces, si por algún motivo el doctor le quiere preguntar a usted cuál es el estudio más específico, ¿ok? Para el diagnóstico de la colecistitis, es el IDA, ¿ok? El IDA, un estudio con medicina nuclear. ¿Cuántos pacientes tienen mandado IDA? A nivel privado, ninguno. A nivel institucional, algunos. Más que todo obesos, pacientes con muy alto riesgo de cirugía. Entonces, se los enviamos, ¿no? Entonces, manejo quirúrgico, el manejo de esto quirúrgico, hace ya 30 años que hacemos la laparoscopía, o se hace la laparoscopía, manejo abierto más que todo en pacientes en los cuales durante el acto quirúrgico tengamos una dificultad, que no podamos identificar la estructura, entonces pues queremos estar seguros. Otra indicación, que el paciente no tolere el neumoperitoneo que nosotros creamos para poder trabajar. Y la otra es que no exista en la institución los insumos para hacer la cirugía laparoscópica, ¿no? Si es lo que nosotros, aquí está la diferencia entre una y la otra,
usualmente usamos 3 a 4 puertos. Yo utilizo a nivel umbilical uno de 11-12 milímetros. A nivel de epigastrio utilizamos 11, utilizamos 2 más o 3 de 5, dependiendo. Y el plan es identificar lo que es el triángulo de Calotte y poner las grapas y posteriormente liberar la vesícula del lecho hepático o el peritoneo con energía monopolar y extraerlo por el ombligo, ¿no? Pero utilizamos cámara de 5 que pueden después extraer la vesícula por el ombligo mientras estoy mirando por el epigastrio o por acá. La verdad es que ha cambiado bastante. Cuando uno la hace abierta, es al revés, uno usualmente empieza de lo que viene siendo el fondo de la vesícula hasta llegar hasta el cístico. Esto ya lo hablamos, así que continuamos con lo que viene siendo coledocolitiasis. ¿Y qué creen que significa coledocolitiasis? Colédoco, ya definimos anatómicamente cuál era, ¿no? La estructura. Litiasis es que hay litos en el mismo, o sea, que es un paciente que tiene ya los litos han migrado de la vesícula usualmente hacia la vía biliar. Cuando es una coledocolitiasis secundaria, una coledocolitiasis, aquí podemos ver cómo el hito migró de la vesícula hacia la vía biliar, se produce una obstrucción. Si es primaria, significa que se creó esta sin necesidad que viniera de la vesícula, ¿ok? Entonces eso en cuestión de examen es importante saberlo, ¿no? Si un paciente que yo operé, pues decirte, lo operé hace 5 años de la vesícula y me llama el gastroenterólogo o el médico que está amarillo, que está con una imagen, entonces yo tengo que ver que es una coledocolitiasis primaria o ver cuál es el motivo por el cual ese paciente está amarillo, que puede ser un tumor, puede ser otras cosas, ¿no? Pero ya deja de ser secundaria a la cirugía o a la vesícula, ¿ok? Entonces, es más que todo eso es lo que dice en esta lámina, ¿no? Clínicamente es un paciente que usualmente viene ya con ictericia, viene con acolia, viene hasta con prurito, ¿no? Hay que entender también que la ictericia empieza a notarse por bilirubinas arriba de 4 a 5, ¿ok? Paciente con 2, 3 bilirubinas usualmente no se nota, y el primer sitio que uno puede llegar a identificar es debajo de la lengua, antes que a nivel de las escleras. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, que toda la función hepática va a estar alterada, ¿no? La bilis no está llegando donde tiene que llegar y hasta los tiempos de coagulación, más que todo el TP está alterado. Entonces, tenemos que sospechar de que este paciente tiene algún problema en lo que es la vía biliar. ¿Y qué creen que va a ocurrir con la vía biliar? ¿Va a estar igual, disminuida o aumentada de tamaño? A ver, Cecilia Saldaña, ¿qué opina? Pienso que estará aumentando. Ok, porque tiene una piedra. Entonces, al tener una piedra, todo es como tenga un tubo flexible, empieza a echar agua, se va como un globo, ¿no? Distender, ¿no? O dilatar, como le quieras llamar. Ok, entonces, el estudio sigue siendo el ultrasonido. Sin embargo, ahí sí se le dificulta un poquito más al técnico o al radiólogo identificar si hay una piedra. Entonces, esto es importante. Si tenemos un paciente que las bilirubinas están levemente aumentadas y la vía biliar está normal, entonces lo que le vamos a indicar es una resonancia magnética, ¿ok? Aunque sea un poco más costoso. Si la vía biliar está dilatada y la bilirubina está aumentada, entonces va directo a una CEPRE. ¿Alguien sabe lo que es una CEPRE? Es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Y cómo funciona? Pues, ¿cómo se hace?
O sea, si un paciente va y te diga, doctor, pero, entonces, ¿qué me hace? ¿Eso es una placa? ¿Me va a dormir? ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Cómo ustedes creen que funciona? O sea, ¿cómo se hace el estudio? La observación del paciente y es como una endoscopía. Exactamente. Empieza a poner endoscopía hasta llegar a la segunda porción del duodeno. Entonces, el gastro, la persona que lo vaya a realizar, entonces, al identificar la papila, que es donde desemboca el conducto biliar, entonces lo que hace es que pasa una guía y atrás la misma, posiblemente tira un contraste y pinta toda la vía biliar. Eso nos permite dos cosas: diagnosticar si hay algo y, si hay algo, poder también tratarlo. ¿Ok? ¿Qué complicaciones o qué cosas podemos tener en contra, ¿no? Que es un procedimiento invasivo? ¿Ok? Entonces, hacer invasivo significa que podemos perforar el estómago, podemos perforar el duodeno. Al echar contraste también podemos irritar el páncreas. También hay que vigilar después que no tenga una pancreatitis. ¿Ok? Y también podemos, entonces, al tocar la vía biliar y si tenemos un material contaminado, podemos infectar o crear una colangitis. ¿Okay? Entonces, es un estudio que definitivamente no está siempre a la mano, lo utilizamos bastante, pero el paciente tiene que estar claro también de los riesgos y complicaciones que pueden tener. Si identificamos por ultrasonido, por resonancia, usualmente que la piedra es mayor a 2 centímetros, hasta 1.5 centímetros ya el manejo de la misma es quirúrgico, ¿no? Entonces entramos nosotros, hacemos la exploración de vía biliar, extraemos el cálculo y después realizamos la colistectomía. Si es un hito menor a esto, lo que los gastroenterólogos intentan sacar, entonces, el cálculo, muchas veces tiene una prótesis debido a que tienen la duda de que queda un fragmento de la misma, y a nivel de lo que es la papila, hacer una papilotomía ya que es un esfínter, para que este quede abierto y la bilis pueda bajar sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo importante de saber es que siempre, que no se puede realizar siempre, hay una solución y es la quirúrgica. Entonces, vamos a tocar un poquito el tema de pancreatitis, ya estamos casi acabando. La pancreatitis es una inflamación del páncreas, hay 9 tipos de causas o más. Nosotros únicamente vemos la que es la biliar, que en Panamá es la más común. En Estados Unidos es la alcohólica, en Panamá es la biliar. Entonces, lo que sucede es que hay un tipo de obstrucción a nivel del conducto pancreático y ocasiona un aumento a nivel mismo. Definitivamente que esto, al ser algo obstructivo, la glándula se inflama de una manera importante, ocasiona síntomas prácticamente en todos los órganos, ¿no? Entonces, este es un paciente que hay que tener mucho cuidado, muchas veces queda en intensivo, hay que vigilar, hay que pedir varios estudios y entonces tratarlo de una manera integral, ¿no? A veces apoyarse con los intensivistas, con los gastroenterólogos, ya que sabemos de que para empezar, operable es complejo, y lo otro es que no hay mucho medicamento que podamos ofrecer al paciente para poder disminuir la inflamación, sino nada más tener paciencia, hidratarlo y ver cómo se comporta el mismo, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que es el dolor de la pancreatitis? Y algo que también le van a preguntar. Ya está en la diapositiva. A ver, vamos en la lista, pues. Hilary, pues. Hilary, ¿cómo es el dolor de la pancreatitis? Puede ser que se presente de manera aguda. De manera No, el dolor llega un paciente ¿dónde está localizado? Y es algo que siempre le va a decir, y apenas se lo digo, tienen que pensar que eso hasta descartar por los estudios, ¿no? intenso en el hipogastrio. Pero se va a descartar. Usualmente
se irradia el cinturón hacia la espalda. Ajá, hacia la espalda, detrás del escapo. El paciente hacia la espalda. El paciente va a decir que siente como que le metieron un cuchillo por el epigastrio y se le va hacia la espalda. Aparte puede tener algo distendido, con náuseas, vómito y en mal estado general, ¿no? Pero el tipo de dolor es clásico. Entonces, importante, ok, llega un paciente con el dolor, ¿qué laboratorio le piden ustedes? Hemograma. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el laboratorio que la literatura dice que se está aumentado 3 veces? Entonces va concorde a la pancreatitis. La prueba de amilasa. La prueba pancreática, amilasa y lipasa, ¿ok? Eso se lo van a preguntar también, ¿ok? La lipasa queda más tiempo aumentada en vez de la amilasa, ¿ok? Entonces van a preguntar de seguro, ¿ok? Eso son, primero que yo busco, cómo es de la amilasa y cómo es de la lipasa. Ya después veo el resto, ¿ok? Entonces, si yo me encuentro leucocitosis, neutrofilia, leucocitos de 25.000 y todo esto, ¿usted cree que el paciente amerita o no colocarle antibióticos? A ver, vamos a la listita de vuelta, ¿no? Vamos a darle a la host, la doctora Carrasco. ¿Qué opinas? Yo digo que sí. ¿Por qué? No se le colocó un empírico. Ok, vamos a recapitular. Recuerda que está algo inflamatorio. ¿Ok? Los leucocitos se pueden elevar en una respuesta inflamatoria infecciosa. Entonces, si el páncreas está inflamado, si a usted ahorita mismo, Dios no quiera, se cae, se golpea la rodilla, tiene una fractura y tiene los leucocitos elevados por el golpe, ¿usted cree que es conveniente ponerle antibiótico? No. ¿Por qué? Porque es una respuesta inflamatoria que sabemos que eventualmente deben de disminuir. Entonces el páncreas realiza o desencadena más bien una reacción inflamatoria a nivel generalizado, ¿no? En todos los órganos. Así que yo esperaría que el paciente tenga todo alterado, ¿ok? Y dependiendo de qué tan alterado es donde nosotros vemos si amerita o no mover la cuidado intensivo, colocarle sonda, ver la placa. Entonces estos pacientes lo que hay que estar claros son en varias cosas. Lo primero es su estatus hemodinámico, si el paciente está hipotenso o no. Lo otro es la etapa renal, cómo está el paciente, la creatinina, el boom y todo esto, ¿no? Y lo último es lo respiratorio. Si estos tres están en buen estado, entonces la categorizamos como una pancreatitis leve. Si encontramos una alteración de cualquiera de estos tres, pero en 48 horas esta se revierte o llega a la normalidad, es una moderada. Y la severa es cuando cualquiera de estas tres no llegan a mejorar, ¿ok? Entonces, si realizamos un estudio, que el estudio de elección es la tomografía, y nos habla de que ya hay necrosis, entonces ya está pasando una pancreatitis severa. ¿Eso en qué me va a servir a mí? En el manejo del paciente. Las pancreatitis leves, nosotros esperamos que mejoren toda esta reacción inflamatoria 48 horas y las operamos. Igual que la moderada a veces, dependiendo de qué tipo de paciente. La severa, nosotros, usualmente el paciente no te lo va a permitir, el paciente va a estar en mal estado general y con una tasa de mortalidad alta. Así el paciente podemos sacarlo de intensivo y todo esto, el paciente se opera más adelante. ¿Ok? Ya que pueden también producirse algún tipo de complicaciones secundarias a la pancreatitis, como pseudoquiste, necrosis,
Y entonces estos pacientes al final quedan con traqueotomía, quedan con problemas respiratorios severos, en diálisis, entonces no es un paciente que uno quiere llevarse a una operación. Esto es el criterio de Ransom, eso ya no se utiliza, lo que se utiliza es lo que le mostré, pero igual lean lo que puede ser que el examen esté un poquito antigua y bueno, pues y le pregunten esto, ¿no? Son laboratorios que usualmente antes hacíamos al momento de la admisión, utilizábamos ciertos parámetros, como si el paciente por lo general la edad, como ángulos blancos, si el paciente tenía un indicio de diabetes y cómo está la respuesta del hígado, ¿no? Posteriormente veíamos la parte urinaria y si había un descenso de lo que es hemoglobina, ¿no? Y la parte de la saturación. En base a esto, tiramos un score que nos permitía conocer si esta era leve, moderada o severa, o el nivel de mortalidad. Ahorita mismo utilizamos la que le dije antes, ¿no? Que es un poquito más sencilla, pero bueno, siempre es bueno conocer todo, ¿no? Entonces, este paciente va a llegar, usted lo va a admitir, usted le va a poner bastante líquido, le puede poner hasta 10 litros por 24 horas, o 1 a 12 cc por kilo por 24 horas también. Hay que darle medicamento para el dolor, si hay meditación hay que poner oxígeno, si hay que ponerle sondas, si todos los estudios han alterado o su estado lo amerita, ¿no? El tema nutricional no quisiera meterme mucho porque eso estaba cambiando bastante. Anteriormente, estos pacientes los alimentamos tratamos de colocarle una sonda nasoenteral que pasara a la segunda porción del duodeno y alimentarlo. Porque ese paciente en las primeras 48 horas no tiene dolor, le damos dieta. Pero si le va a colocar algún tipo de antibiótico, lo que está recomendado es que sea uno que actúe contra el tejido pancreático, que usualmente son los carapenémicos los que actúan, ¿no? Y teniendo una evidencia de que existe algún tipo de necrosis está infectada a nivel del páncreas. De lo contrario, hay que tener una cascada totalmente inflamatoria y el manejo de esto va a tener paciencia y esperar, ¿no? La cepa está casi contraindicada únicamente que el paciente tenga una colangitis severa. Es lo mismo, tratamiento conservador y, bueno, colecistectomía si es leve, temprana, si no, esperar unas semanas y repetir la tomografía y ver si no desarrolla un tipo de complicación. Ilio biliar es sumamente raro verlo, yo he visto algunos, pero es sumamente raro y lo que ocurre es que un lito se fusiona, o la vesícula se fusiona en el intestino, al duodeno, y tiene un lito el cual viene a obstruirse en lo que es la válvula ileocecal. Usualmente uno lo ve en las placas, se uno hace la tomografía, es sumamente raro, lo que al final lo que uno termina haciendo es una incisión en el intestino y resecas el hito o extraes el hito y cierras el intestino, ¿no? Que prácticamente es esto, ¿no? Ya por último, lo único que se me quedó por fuera son algunas cositas. Tienen que revisar con angitis. Con la angitis viene siendo una coagulitiasis más agregándole una infección de la misma. Entonces, hay que revisar lo que son las guías de Tokio, que esas es el estándar para ver cómo es el manejo actual de lo que es la colicistitis, coleocolitiasis y colangitis. La pancreatitis, la clasificación, la de Atlanta, y el resto, la verdad, sigue siendo igual. No ha cambiado, todavía el robot no lo hemos metido como tratamiento estándar, sino la laparoscopía. La CEPRA está indicado cuando tenemos una sospecha alta, y esta viene siendo la vía biliar elevada más una bilirrubinasa elevada, entonces ahí sí el paciente es candidato a una CEPRE. De lo contrario, si una ETA2 está, no está alterada, entonces solamente nos vamos por la resonancia. El ultrasonido, el estudio costo efectivo, si queremos el más específico para colicistitis, es el LIDA, para el páncreas es la tomografía. Y ya no sé si tienen alguna duda o pregunta. Ya sé que son las 4, un poquito pasados. Doctora Carrasco, ¿preguntas o algo? ¿Alguien quiere hacer un comentario?
Por mi parte no, doctor. Bueno, apunten mi correo, que es mi nombre, Dr. Pedro Sebastián Paz, @yahoo.com. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, con mucho gusto. Mi celular igual es 6677-2370. Y con mucho gusto podemos conversar del tema o cualquier duda que con algún pariente o familiar o paciente que tengan, siempre estamos a la disposición. Usualmente yo las daba siempre en persona en el hospital, pero bueno, con la pandemia lastimosamente hemos tenido que recurrir a esto. Unos dirán que mejor, otros peor, pero bueno, es un tema que me gusta bastante y bueno, es lo que nosotros más hacemos, la verdad. Es una lástima que no puedan estar en el hospital para que nos vean los pacientes, no los entrevisten, pero prácticamente todos vienen con una historia similar. Así que si no, bueno, damos como concluido, pues. Muchas gracias, doctor. Okay, Muchas gracias, doctor. gracias. Gracias, doctor.